Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Y no estoy en New York, a pesar del edificio que están viendo atrás, y ahora les voy a explicar de qué se trata. Estoy en un asentamiento, en un lugar, en una ciudad que se llama Kfar Chabad, frente al aeropuerto Ben Gurión de Israel. Kfar significa aldea y Chabad es el nombre a la dinastía Chabad de Lubavitch, que se fundó hace 3 siglos atrás. Chabad son iniciales de las palabras Jochma, Binah y Da'at, que vendría a ser sabiduría, comprensión y conocimiento. Esta dinastía jasídica fue fundada en el año 1775 por un rabino que se llamaba Zalman de Liadi. Liadi era un lugar en Europa occidental y así se llamaba al principio esta dinastía. Con los años, los líderes espirituales pasaron a vivir en otra ciudad cercana que se llamaba Lubavitch, y a partir de ahí esa dinastía se pasó a llamar la dinastía de Lubavitch. Allí, en el año 1902, nació un señor conocido, o que fue llamado Menachem Mendel Schneerson, más conocido por ustedes como el Rebbe de Lubavitch, Lubavitch por el lugar. Ese Rebbe se salvó del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, y mudó su vida a New York. Allí construyó una casa que es una réplica, esta es una réplica de su casa en Brooklyn, en New York. Incluso el mismo número tiene, 770. Hoy voy a hacer un paseo por este lugar, por esta aldea simpática, chiquita y muy curiosa que hay en el centro de Israel. Y vamos a ver cómo ellos van a recibir hoy viernes el Shabbat. Y mientras paseo, por supuesto, les voy a ir contando sobre la historia de este lugar y de su gente. Una gente, una dinastía que, si bien no es sionista, tampoco es antisionista. Son muy bien mirados aquí en Israel. Empecemos, voy a empezar con esta casa y les empiezo a contar. Vamos. Al ser tan temprano a la mañana, supongo que en el video de hoy no veremos mucha gente. A diferencia del video del miércoles lleno de gente por las calles de Rishon LeZion, el de hoy supongo que será más bien de edificios y el ambiente que se vive aquí en el pueblo, que no está mal, ¿eh? Y si decimos edificios, este es el principal de este asentamiento, de este pueblo, por supuesto. Una réplica a escala real del 770, que es el apodo de la sede de Chabad en el número 770 Eastern Parkway en Brooklyn. El edificio este que estamos acá sirve como sinagoga e incluye el número exacto de los ladrillos como en la estructura original en New York. El ladrillo fue traído especialmente de América y el mismísimo Rebbe de Lubavitch cubrió el costo de esta construcción, que eran $700.000. Lo curioso del caso es que el Rebbe no solo que jamás tuvo hijos y no dejó descendencia, sino que jamás quiso visitar el Estado de Israel. Quienes construyeron este edificio, que como les dije está ubicado frente al aeropuerto internacional de Ben Gurión, quizás soñaban con el momento en que el Rebbe aterriza en Israel y enseguida se sienta como en su casa de New York y cruce la autopista 1 y venga a vivir acá, quién sabe. Como todo lo que existe en Israel, también este pueblo sufrió mucho. Y en esta sinagoga hubo un atentado terrorista que yo no recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que terroristas entraron aquí durante la oración de la tarde, Minjá, y comenzaron a disparar indiscriminadamente. 5 niños y un rabino fueron asesinados y otras decenas de personas heridas. Me parece que fue en 1956. En este pueblo hoy por hoy viven 10.000 personas, 2.500 casas, hay familias, y está considerado el Kfar, el pueblo o la aldea más grande de todos en cuanto a número de población de Israel. Además es la comunidad de la dinastía Chabad más grande de todo Israel y la segunda en el mundo después del barrio Crown Heights en New York. Este pueblo es el centro de todos los asuntos administrativos y espirituales de la dinastía Chabad, y aquí están además los principales institutos de educación a los cuales llega gente de todo el país y del mundo.
El asentamiento se fundó junto con el Estado de Israel en 1949 para albergar a jasídicos que llegaban de Rusia luego de la Segunda Guerra. Al principio los jasídicos que vinieron a vivir acá se dedicaban a la agricultura, pero con las décadas ellos también pasaron a dedicarse a otros oficios. La gente de esta dinastía, les recuerdo o les enseño, trabaja y estudia, tanto hombres como mujeres. Esto se los explico porque mucha gente tiende a asociar a los judíos ortodoxos de Israel con gente que estudia Torá y no trabaja, no va al ejército, no produce y viven de los impuestos. Es algo que todo el mundo repite como loros, pero no es tan así. La gente que pertenece a esta dinastía, que es ortodoxa, es un poco diferente. Ellos son más pragmáticos. Kfar Chabad ofrece formación profesional en la impresión, en la mecánica, en la carpintería y la agricultura para los varones, y ellos también forman, tienen una educación para los estudiantes de sexo femenino en los campos de educación y asistencia social. Yo ya les mostré en otros videos cómo aquí hay una fábrica también de matzá, del pan ese que se come, el pan de pobres que se come en Pesaj. Hay una fábrica de tefilín que también les mostré, una fábrica de los tzitziot, de la vestimenta con flecos, que también hay aquí. Es un lugar que, aunque chiquito, tiene mucha influencia en Israel y en el mundo religioso. Además está ubicado en un lugar súper lindo, a solo 8 kilómetros de Tel Aviv. Todos los programas que hay aquí en este Kfar, en este pueblo, se combinan con la educación religiosa, por supuesto. La mayoría de los estudiantes que vienen de fuera del pueblo, ellos no son jasídicos, pero esta es una de las pocas ramas del judaísmo que tiene un carácter de misionero. Pero misionero en cuanto a judíos, no a gente de otras religiones. Ellos tratan de acercar judíos que se alejó de la religión, intentan volverlos a que se acerquen y transiten por el camino de Dios, el camino de la Torá. Mientras seguimos paseando por los barrios del pueblo, les cuento que Chabad Lubavitch es una filosofía, un movimiento y una organización. Y si ustedes, los judíos o los hermanos cristianos, la conocen, y supongo que la conocen, es porque es hoy día la fuerza más dinámica del mundo judío religioso en todo el mundo, no solo acá en Israel. El movimiento Chabad enseña la dimensión más profunda que tiene la Torá, basándose en la comprensión y el reconocimiento del Creador, de Dios. El rol y el propósito de la creación, la importancia y la misión única y particular de cada ser, de cada criatura que existe en el universo. Esta filosofía guía a las personas hacia un refinamiento del espíritu que les permite controlar todas sus acciones a través de la sabiduría, a través de la cabeza, la comprensión y el conocimiento. Y de ahí el nombre Chabad, como les explicaba al principio. Son iniciales de estos tres conceptos: sabiduría, comprensión y conocimiento. Lubavitch, como les dije, es el nombre de una ciudad de Rusia que fue sede del movimiento jasídico de Chabad durante más de 100 años. En ruso significa ciudad del amor fraternal y simboliza la esencia del amor y la responsabilidad de esta filosofía hacia toda persona judía en forma individual. Esta dinastía trata al individuo, a la persona como individuo y no a las masas, como demás dinastías jasídicas o demás comunidades judías ortodoxas. El movimiento, como les dije, nació hace más de 250 años y se extendió rápidamente hacia toda Rusia y los países vecinos, porque ellos ofrecían respuestas a los estudiosos y además lo hacían por medio del amor a los simples campesinos que antes no conocían, no estaban tan cerca de la religión. Con el transcurso del tiempo, este movimiento llegó hasta los confines más alejados de la tierra e influyó sobre todas las facetas del mundo judío, y no solo en las facetas religiosas. En cuanto al liderazgo de este movimiento, el movimiento es guiado por las enseñanzas de sus 7 líderes, rebes. Ellos no los llaman rabinos a los líderes espirituales, ya les expliqué en otros videos que ellos le dicen admor. El primero fue, como les dije, Shneor Zalman de Liadi,
fue el primero, el que comenzó toda esta dinastía, y estos líderes, los que lo siguieron, se explayaron sobre los más delicados y refinados conceptos del misticismo. Ellos crearon una obra estaba compilada en miles de volúmenes. Ellos personificaron las ancianas cualidades bíblicas de piedad y liderazgo y las transformaron en toda una filosofía que, ¿cómo se puede decir? Popular, como que el idioma de ellos es un idioma popular que yo, si hoy por hoy abro un libro, lo puedo entender, y son textos amigables. Ellos se preocuparon no solamente por Chabad Lubavitch, sino también por la totalidad del pueblo judío, tanto espiritual como físico. Ninguna persona a detalle fue considerado insignificante mientras sea judío y no merecedor de su amor y dedicación. Y eso es lo que les estoy diciendo siempre. Eso es lo que transforma a esta dinastía y a la gente que vive aquí en algo amigable, en algo popular y en algo muy, muy, muy admirado y querido. En nuestra generación, bueno, está de más decir, el Rebbe guió al judaísmo en una época muy, muy, muy especial, que me refiero a la época post-holocausto, post-Segunda Guerra Mundial. Y el Rebbe logró sacarlo adelante después de que vivimos una de las peores épocas de la historia. Sobre el Rebbe, muchos estaban seguros que se trataba del rey de Israel, del mismísimo Mashiach, y al morir esa gente sufrió un trauma que hasta hoy no encuentran explicación. Incluso hay gente que aún asegura que se trata del mismo Mashiach y que volverá. Este Rebbe fue el que forzó, el que fundó y el que levantó el movimiento del Chabad y lo puso a primer nivel mundial en todo escenario, y ahora les paso a explicar. El origen de esta actual organización no remonta a 300 años atrás, sino al año 1940, cuando el sexto Rebbe de Lubavitch, que se llamaba Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, designó a su yerno y posteriormente el sucesor para liderar el área de servicios sociales del movimiento de Chabad. Y me refiero al Rebbe de Lubavitch, como todos lo conocen, Menachem Mendel, que también tenía el apellido Schneerson. Este Rebbe, motivado por su profundo amor hacia cada judío y alentado por su irreducible optimismo y espíritu de sacrificio, puso en marcha una singular batería de programas e instituciones que estaban todas al servicio de cada uno de los judíos. Actualmente, más de, 40.000 familias aplican principios que datan de más de 2.500 años y dirigen a más de 2.700 instituciones dedicadas al bienestar del pueblo judío. 2.700 instituciones. Es algo increíble. Todas esas instituciones están secundadas por un equipo de decenas de miles de personas, y no hay judío que no conozca a otro judío que pertenece o que se voluntariza o que trabaja en las obras de Chabad, ya sea en las capitales de las principales ciudades del mundo o en las aldeas más alejadas de Nepal, Nueva Zelanda, México o Alaska, no sé qué. Amigos, se me hizo tarde y debo regresar al trabajo. Yo de vez en cuando trabajo, siempre digo. Mientras filmo conduciendo, espero no hacer accidentes. Voy a cerrar el video contándoles que un Bet Chabad es un centro comunitario judío que sirve a las necesidades de toda la comunidad judía. Uy, qué linda casita. Ellos dictan clases de Torá, dan servicios religiosos, por supuesto tienen una sinagoga y además brindan asistencia en todos los aspectos de educación y la práctica judía. Ayudan a todos los judíos, no solo a los religiosos. Ellos, no importa en qué rincón del mundo uno se encuentre, Chabad tiene un hogar, una sucursal o un bait, una casa para ustedes que viven en esa zona o están de paseo. No importa en qué rincón del mundo, ya sea en México, Perú, Canadá, Estados Unidos, por supuesto, Brasil, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador, no me quiero olvidar de ninguno, Bolivia, Paraguay, obvio en España hay, en Guatemala, en Jamaica, en Colombia. No estoy seguro si hay en El Salvador, no estoy seguro si hay en la República Dominicana o en Nicaragua, pero sí que hay en Venezuela, hay en Uruguay, hay en Argentina, incluso en las Islas Caimán, amigos.
Yo los considero uno de los salvavidas del judaísmo a este movimiento. Mientras que muchas corrientes ortodoxas, a mí me duele decir, pero ellos tienen buenas intenciones, pero ellos alejan a los judíos no ortodoxos de la religión y eso causa conflictos y desunión entre nosotros mismos, los judíos. En cambio, los hasídicos de Chabad tienen como ideología, incluso como meta, unir, acercar a gente como yo al judaísmo, dialogar, negociar, buscar lo que tenemos en común y no lo que nos separa. En fin, para mí personalmente son un fenómeno positivo tanto para el Estado de Israel como al pueblo judío entero. Y creo que esta es la más linda oración para cerrar el video y el paseo entero. Amigos, espero que les haya gustado. De ser así, les pido un me gusta, un comentario o que lo compartan con sus seres queridos. Los saluda Sergio, hoy viernes desde Israel. Shabbat Shel Shalom.